año, el 28 de noviembre, se están cumpliendo 200 años del nacimiento de Federico Engels, ¿no? Quien fuese, junto a Marx, el autor de una serie de obras y el que llega, digamos, a la idea del materialismo histórico, ¿no? El genio de Marx quizá ha opacado un poco la enorme trayectoria intelectual y política de Engels, que al igual que su compañero de lucha a partir de 1844 hasta la muerte de Marx y luego Engels tratando de continuar ese legado, fue un hombre casi renacentista, podríamos definirlo, en lo que hace a las áreas de conocimiento que abarcó Engels, ¿no? Y la multiplicidad de su obra. Y creo que en ese sentido no se le ha hecho suficiente justicia, ¿no? Porque más bien uno lo que ha visto, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, ha sido un intento de separar Marx y Engels, ¿no? Y de presentar a Engels como aquel que habría tenido un pecado de mayor mecanicismo, ¿no? Pero en realidad el abordaje directo de su obra nos permite romper de alguna forma con ese prejuicio. Porque lo que más se discute es la obra dialéctica de la naturaleza, por ejemplo, tiene un nivel de conocimiento y de reflexión de lo que se había producido hasta ese momento que es impresionante, ¿no? Y que además ha sido una obra muy inspiradora para el desarrollo de cierta rama de la biología y de la historia de la naturaleza que, bueno, que se han inspirado directamente en Engels, se han producido conocimiento de relevancia, ¿no? Entonces digo, estamos ante alguien que ha estudiado economía, filosofía, eh, las teorías sociales de la época, antropología y, cómo no mencionar el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, ¿no? Digamos, donde Engels ve en la opresión del hombre sobre la mujer y en el paso de las sociedades donde la descendencia se daba o se organizaba en función de la madre al cambio, ¿no? En donde la herencia pasa a estar a partir de la figura paterna, el origen del patriarcado y a partir de ahí la subordinación de la mujer respecto del hombre, ¿no? Tema que entonces no era en un sentido común, pero en Engels se transformaba en una denuncia, ¿no? Respecto a las condiciones de la familia patriarcal burguesa, ¿no? Tal como existían en la época y la aspiración de esa superación. Bueno, los conocimientos sobre las ciencias que antes mencionábamos, que insisto, que estaban a un nivel muy avanzado de los debates que existían. Y Engels también era un teórico militar, ¿no? En la división del trabajo intelectual que habían hecho con Marx, bueno, Engels se especializa en los temas militares y tiene escritos que son altamente, que hacen pronósticos que captan la dinámica de la situación. De hecho, pronostica la Primera Guerra Mundial, ¿no? Algunas décadas antes de que esta ocurra, cuando eso no era tampoco el sentido común que imperaba. Entonces, me parece que a los 200 años de su nacimiento, lo más importante que podemos recomendar es una apropiación de su obra directa, ¿no? Creo que hay que leer más a Engels de lo que se lo hace actualmente, o mejor dicho, se leen en general parte de sus obras que están escritas junto con Marx, ¿no? La ideología alemana. Es una combinación de ambos, el propio manifiesto comunista, del cual Engels había escrito principios del comunismo originalmente, y esa lectura y el resultado del manifiesto es indudable que están conectados, ¿no? El propio Marx se inspira en las primeras críticas a la economía política de Engels para desarrollar después su tarea, ¿no? Que se ve en los famosos manuscritos de París, donde bueno, ambos se encuentran cuando Marx redacta esos textos. Sin duda están bajo la influencia de los primeros trabajos de Engels, ¿no? Y bueno, y un conjunto de obras que son muy relevantes. Toda la colaboración que establecen para
dar cuenta de los acontecimientos de 1848, ¿no? Donde la propia autoría de los textos puestos en discusión, ¿no? Por ejemplo, en Revolución y Contrarrevolución en Alemania, otorgados primero a Marx y luego sabemos que en realidad los escribe Engels, ¿no? Y el propio Capital, porque si el primer tomo es el único que sale en vida de Marx, el tomo 2 y el tomo 3 eh, están hechos bajo la edición del propio Engels, ¿no? Y deja los materiales para lo que luego va a ser la historia crítica de las teorías de la plusvalía. Entonces, digo, es una obra, por eso digo, inescindible, y yo creo que la vuelta a su lectura ahora es algo bueno, que siempre va a ser muy productivo, ¿no? Engels tiene una mirada muy de explicación de los fenómenos alrededor de los procesos sociales, ¿no? Eh, y de tratar de señalar de ir más allá de su propio tiempo, ¿no? En lo que se llama el viejo prólogo de dialéctica de la naturaleza, Engels de algún modo muestra cómo ha habido una revolución en la ciencia a partir de ver que la naturaleza tenía historia, ¿no? Y muchas veces se lo ataca a Engels para decir, no, la visión dialéctica solo vale para la historia humana, se lo separa de la naturaleza, cuando Engels muestra la productividad que tuvo, por el contrario, pensar que la naturaleza también y que todos los fenómenos tienen historia, ¿no? Y en ese texto también piensa, digamos, bueno, el destino del agotamiento del planeta y que lo puede cambiar y que lo puede modificar. Y en ese sentido, Engels es muy bien materialista, ¿no? En el sentido de no pensar ninguna trascendencia mística o de colocar a la especie humana dentro de la historia de la vida material en general, ¿no? Y me parece que en ese sentido tiene una reflexión muy profunda, ¿no? Lo último que me parece interesante para mencionar es que a Engels también se le intentó atribuir cierto giro hacia una posición de reforma, ¿no? En el famoso prólogo a las luchas de clases en Francia en 1895, escrito poco antes de morir, muere en agosto de 1895. Eh, pero que es un texto que sabemos que fue mutilado, ¿no? Y el propio Engels se queja ante Kautsky por las mutilaciones de ese texto, en el cual digamos, se quitaban ciertas partes que podían ser objeto de la censura, pero Engels se queja fuertemente, ¿no? Porque él nunca piensa en un camino de reforma. Engels es a quien lo llamaban el general por sus conocimientos de los asuntos militares y quien escribe sobre el papel de la violencia en el desarrollo de la historia, ¿no? Tiene un texto que tiene prácticamente ese nombre y que nunca opinaba que la burguesía iba a entregar el poder sin una revolución social, ¿no? Sin quebrar el poder del Estado, el que tanto se esmeró en tratar de manifestar y expresar el carácter de clase del Estado, ¿no? Entonces, creo que siempre ese carácter revolucionario y la militancia hasta el final de sus días, ¿no? Como en el propio Marx. Marx y Engels no fueron teóricos separados de la acción práctica, ¿no? Desde que entran a la Liga de los Justos, luego Liga de los Comunistas, eh, son organizadores también de la clase trabajadora, y Engels termina haciendo esto en la Segunda Internacional, ¿no? Fundándola, dándole su carácter político más general, organizando los partidos socialistas, eh, bueno, muere en esas condiciones, ¿no? Así que creo que a los 200 años de su nacimiento nos debemos hacerle un gran homenaje a Engels, pero digo, no un homenaje de efemérides, no de cumplir con la fecha, sino verdaderamente releyendo su obra y viendo lo que sigue teniendo de actual, ¿no? Obviamente en muchos de los terrenos se ha desarrollado conocimiento que ha superado lo que Engels planteaba en esa época, pero lo que hay que ver es que él tenía esa capacidad, ¿no? Como decía al comienzo, uno cuando sigue su obra y ve de la cantidad de temas que habla con propiedad, ¿no? Porque Engels no es que habla de arriba de los temas que trata, sino es lo más avanzado del conocimiento que había en la época, verdaderamente era un hombre del Renacimiento, ¿no? Y cómo choca
Eso con la departamentalización de la producción del conocimiento en nuestro tiempo, que creo que es algo que también tenemos que ambicionar, que romper permanentemente, ¿no? Esas corazas y que sobre todo la burocratización del mundo académico instituye fuertemente, ¿no? Acá no había mérito académico en lo que Engels hacía, había pasión por el conocimiento, pasión por la verdad, pasión por la transformación de las desigualdades sociales, ¿no? Entonces, bueno, espero ayudar a que la gente quiera apropiarse de un gran autor y de un gran revolucionario, ¿no? Engels, yo digo, tiene un gran papel también en la difusión de los principios que elaboran con Marx, ¿no? Sin duda, lo hace en general en obras polémicas, como el Anti-Düring, ¿no? Lenin opinaba que era su libro de cabecera y que todo obrero consciente tenía que manejar. Digo que es un libro que tiene su complejidad también de lectura y de interiorización, aunque ciertos tópicos, obviamente, históricamente, hoy se ven de otra forma, pero digo, Lenin opinaba que todo obrero consciente, lo dice así, debía tener el anti-Düring ahí a mano permanentemente. Y sin duda influye en la formación de todos los marxistas posteriores, ¿no? Eh, Ahora, digo, no se puede desconectar un autor de la historia, ¿no? A mí a veces cuando intentan hacer esos cortes y que se hace, el mundo académico tiene más bien una lectura de la tradición del marxismo, un poco ignorante en realidad, que trata de decir, bueno, Marx estaba bien, después vino Engels y se hizo mecanicista, y después lo siguieron hasta que vino Gramsci y dialectizó un poco. Bueno, esa es una visión muy vulgar, ¿no? Porque Engels no era un mecanicista de ninguna manera, digo, su lectura lo muestra, sus cartas son las que mejor expresan que no hay, que para él y para Marx no es solo lo económico, como vulgarmente dicen sus críticos que no los han leído. Dice, si hubiésemos dicho eso, no hubiésemos aportado nada. Y eso lo aclara muy bien Engels, ¿no? Para tratar de ver que hay que seguir el conjunto de la complejidad de los fenómenos de la totalidad social. O sea, quien quiere ser mecanicista lo es por su propio deseo, ¿no? Que no le eche la culpa a Engels. Y después, quienes sí aprenden de Engels, y Lenin aprende de Engels, y Trotsky aprende de Engels, y Rosa, obvio, aprende de Engels, con quien tiene una relación personal, si bien uno de sus contactos iniciales no es muy bueno porque no, tienen ahí una disputa donde Rosa quería entrar a un congreso y Engels estaba como distante. Bueno, es un gran aprendizaje mutuo. Digo, son teóricos donde la subjetividad está completamente presente, ¿no? Y sin embargo, insisto, se hacen ciertas lecturas equivocadas en el mundo académico que limitan la apropiación del propio Engels y de las generaciones posteriores, ¿no? La generación que funda la Tercera Internacional para tratar de sintetizarlo. Y me parece que eso ha empobrecido parte de los debates en la teoría social, ¿no? También, porque, bueno, ahí tenemos autores que son de enorme vigencia para pensar ciertos problemas que tenemos, sobre todo en un mundo cada vez más convulsivo, ¿no? Engels tiene, digamos, igual que Marx, la peculiaridad de vivir en un tiempo donde las luchas revolucionarias de la clase obrera no son el elemento clave, ¿no? Solo vive en 1848 y después la Comuna de París. La generación posterior no, ya vive choque revolución contra revolución casi permanentemente. Eh, pero bueno, digo, en este marco donde estamos en un mundo donde las tendencias desarrolladas por Marx y Engels no han hecho más que acrecentarse, porque la contradicción entre la socialización y cooperación creciente en la producción social y del otro lado la apropiación privada cada vez más excluyente es verdaderamente choqueante, ¿no? Y uno escucha a los liberales que no han comprendido ni siquiera que la producción de la existencia es algo social, ¿no? Donde reproducen la idea de la sociedad como suma de individuos, como la teoría atomista del sujeto, cuando es menos real que nunca, ¿no? Porque ¿quién puede prescindir
de la vida cooperativa, colectiva, e insisto, de la creciente socialización del trabajo para explicar el mundo en el que estamos, ¿no? Y sin embargo se prescinde de eso y se toma como un sentido común y se repite una y otra vez. Y bueno, en el famoso texto del socialismo utópico al científico, donde Engels marca las contradicciones del modo de producción capitalista, justamente le da a esta contradicción entre la socialización de la producción y la apropiación privada como un elemento que el capital no puede superar, ¿no? Y pasado el tiempo hemos visto que no lo puede superar y que solo podrá ser esto modificado con una revolución social que efectivamente ponga las relaciones de propiedad en consonancia con las condiciones de producción. Y creo que la expectativa de poder hacer esto es, mejor dicho, la urgencia de poder hacer esto crece cuando vemos que el mismo modo de producción en el que vivimos amenaza con liquidar el planeta mismo en el que estamos, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido también remarcar la actualidad de la obra de Engels.